Amigos de Querétaro, de verdad me da mucho gusto saludarlos. Soy David Smeke desde la redacción de nuestro medio Querétaro, de verdad. Hoy con una grata compañía, mi amigo el maestro Francisco Sánchez. ¿Cómo estás, Francisco? ¿Qué tal, David? Muy bien, y a todo tu auditorio de Querétaro, de verdad. Muchas gracias por todo nuestro auditorio, porque tú eres un colaborador muy constante de Querétaro, de verdad. Y pues yo siempre me pongo a leer tus participaciones, tus artículos, y siempre los veo con un interés claro desde el punto de tu docencia, desde el punto que tú trabajas con jóvenes y que te platican, que ahorita me platicabas una pregunta que quiero hacerte yo también, claro, porque te hacían tus compañeros, tus alumnos. Yo te quise invitar para que platicáramos un poquito acerca de cómo está conformado el Congreso de la Unión. ¿Y por qué te lo pregunto? Te va a parecer hasta chistoso, pero yo me doy cuenta día a día que mucha gente no entiende cómo está conformado, ¿no? Pasó recientemente lo de la reforma eléctrica y bueno, fue una reforma que se supo claramente que no obtuvo los votos suficientes. Sin embargo, mucha gente lo manejó como que el presidente había perdido o que nunca se habló de votos, ¿no? Se habló de pérdida, ¿no? De claro. Que no había logrado su objetivo, que venció la oposición. Pero más allá de eso, yo quisiera entender cómo se conforma, quiénes son, por qué hacen una votación, qué tipo de votaciones necesita, cuántos votos, qué tipo de votación necesita, cuántos otros votos, para posteriormente hacerte la pregunta específica de por qué nos sentamos esta tarde. Excelente. Platícanos, por favor, sí. Básicamente, ¿cómo está conformado el Congreso de la Unión? Tendré que hacer referencia a una pregunta: ¿qué sistema de gobierno tiene México? Correcto. Y bueno, tiene toda una historia desde la independencia, desde 1810 hasta llegar a la Revolución Mexicana, al constitucionalismo del 17. Y creo que en el 17 se marca, y hay dos artículos muy predominantes que nos marcan qué sistema de gobierno tiene México, que es el artículo 39 y el artículo 40 constitucional. Ambos nos dicen que vamos a hacer una federación, que el poder emana del pueblo y se fundamenta, y más el 40, ¿no? Porque establece ya de manera que vamos a hacer una república conformada en estados federados y demás. Perfecto. Y ahí se maneja lo que es la división de poderes, que es legislativo, ejecutivo y judicial. Y precisamente ahí pues el poder ejecutivo pues es el que ejecuta las decisiones, que es el presidente, el gobernador o el presidente municipal en turno. Okay. Y él es el que va a ejecutar las decisiones de un órgano colegiado y que de ahí van a emanar, digamos, las acciones y demás. Entonces, en este caso, el presidente de la República pues es el ejecutivo con toda una estructura. Tenemos el legislativo, que se compone de dos cámaras, o el Congreso de la Unión en específico, que es la Cámara Baja, que son los diputados, y la Cámara Alta, que serían los senadores. Y entonces, tenemos el judicial, que es el que, digamos, que ejecuta las decisiones del no actuar de ambos poderes, ¿no? Perfecto. Entonces el judicial pues se distribuye en los tribunales judiciales para las quejas y todo este tipo de cosas. Y nos referimos entonces en el asunto del poder, ¿cómo se llama? Legislativo. Entonces ahí tenemos una composición, Cámara Baja, que serían 500 diputados, nada más que ahí tenemos una historia. Hay diputados de representación que se distribuyen, que son 300 distritos, que es como si fuera el mapa de México en 300 pedacitos. Pero en lugar de ser los 32 estados que entendemos, son 300 distritos. 300 distritos electorales o uninominales que les llaman, y de ahí, dependiendo el número de territorio, el número de población, se distribuyen los diputados. Okay. Para el caso de Querétaro, pues tenemos 5. Creo que hay una discusión ahorita de que va a haber incrementos y vamos a llegar a 6. No se ha aprobado esa reforma, pero esperemos y platicaremos más adelante de esta reforma, que también es muy interesante. Pero el día de hoy tenemos 5 diputados de estos 300. Okay. Y su función, y estos diputados los elegimos el día de la votación, cuando nosotros vamos a votar en la jornada electoral, ahí vemos si aparecen. Que mucha gente agarra y se sigue de hecho con el lápiz, ¿no? Vota de manera directa por una cuestión de partido y demás. Y algunas gentes sí hacen un voto, el otro llamamos en teoría voto cruzado, ¿no? Okay. Pero en esencia, estos 300 diputados están ahí y funcionan. Y digamos, en teoría sucedía en el pasado, cuando se fue construyendo este sistema, pues que el presidente en turno y su partido pues ganaban una mayoría. Claro. Entonces imagínate, pues si ganaban los 300, pues el presidente tenía la capacidad de mandar iniciativas y aprobarlas todas. Así prácticamente se volvía una dictadura, ¿no? Se volvería, porque no funcionamos así. Y que ese es parte del punto importante que te quiero preguntar, que mucha gente
piensa o siente eso, ¿no? Que actualmente, pues con el tipo de presidencia que se tiene y con una mayoría que se tiene en el Congreso, llama la atención que mucha gente dice, pero pues entonces por eso fue un gran triunfo de la oposición que no pasara la reforma eléctrica. Pero es que yo quisiera que nos explicaras que no funciona así realmente. No, totalmente, ¿no? Está diseñada precisamente, las cámaras están diseñadas para que haya discusión. Exacto. De las iniciativas. Exacto. Entonces esta historia de un partido predominante en algún momento, que era el PRI, pues ganaba la mayoría y demás. Entonces el sistema se fue perfeccionando y construyendo para que generara esos equilibrios en las decisiones. Y ahí es donde nacen los diputados de representación proporcional, que en este caso de los 500 serían 200. De ahí, muy importante, los famosísimos plurinominales. Que se dice que en la reforma electoral van a desaparecer, pero no es cierto eso tampoco. Ahí hay varias como mitos, por como viene considerada la reforma, tendremos que analizarla y puntualizar esos puntos. No, pero regresándonos a los de representación popular. Tenemos estos 200 que efectivamente nacen de la idea del primer perdedor, para empezar a generar esos equilibrios y que no estos 300 más estos 200, entonces el primer perdedor va obteniendo, en función de los votos que haya obtenido, pues mayores diputados plurinominales. Se supone que el primer perdedor es el que obtiene más. Claro. Y se va repartiendo con los que hayan mantenido el registro y conformamos los 200. Hay una pregunta rápidamente, de esos 200 diputados de representación popular, a Querétaro no le toca por la cantidad de población que tiene, ¿o por qué? Más bien es el asunto de los votos obtenidos. Digamos, como es a nivel nacional el asunto de reparto, pues bueno, aquí los obtuvo por mayoría. Claro. Digamos, entonces, y los votos que obtuvo, digamos, Acción Nacional fueron menores a los que obtuvo Acción Nacional a nivel nacional. Claro. Por eso no le tocaron de representación proporcional. Correcto. El INE tiene esa fórmula ahí de generar equilibrios, ¿no? Perfecto. Es una fórmula matemática. Y todo esto, lo quiero recalcar porque me importa mucho, porque es sobre la línea que vamos. Todo esto, estos cálculos y todo, es porque se busca que la Cámara esté compensada, ¿verdad? Sí, equilibrada por el asunto de las decisiones. Si no, imagínate, el presidente sí podría mandar una reforma donde dice, pues hoy voy a... Mira, te lo pregunto tal cual, porque es la pregunta que te quería decir. Porque mucha gente la hace y mucha gente... ¿El presidente se puede reelegir ahorita bajo el sistema que está? No, porque no hay ninguna reforma, no hay ninguna ley, como sí lo hay para los diputados o en algunos casos en los municipios, que ya los regidores y los presidentes municipales se pueden reelegir. Esa reforma no ha pasado. Sí ha habido propuestas, pero no ha sido lograda. Claro. Insisto, necesitaría pasar una iniciativa que el mismo presidente la mande y que, digamos, si en ese contexto que ganara todo, pues la lograría. Pero nuestra Cámara está diseñada precisamente para eso. Para que genere estos equilibrios, haya discusión, y estos plurinominales, precisamente su función, pues es generar ese equilibrio. Entonces la Cámara pues es la discusión, digamos, en este asunto del ejemplo que me mencionabas hace rato. Sí, el de reelección, y por ejemplo es lo que te quería preguntar, ¿no? ¿Qué pasó con lo de la reforma eléctrica? Pero voy a poner un supuesto para no retomar lo que hay. Digamos que se manda esta iniciativa de reelección, suponiendo, ¿no? Pero al final de cuentas, tú me hablabas muy bien, que quisiera que lo platicaras, lo que es una mayoría relativa y una mayoría calificada, como para que pueda pasar una iniciativa de este tamaño. Sí, claro, es que también ahí depende de las discusiones, hay reformas más trascendentales y reformas digamos, administrativas de uso común en el ejercicio del gobierno. Las reformas estructurales sí necesitan una mayoría calificada, que es una mayoría de más o menos 350 diputados en adelante. Okay. Y una mayoría simple es el 50 más 1, que serían 250 más 1. Okay. Entonces, dependiendo de la iniciativa y cómo se construya, pues necesita. El caso de la reforma eléctrica, pues necesitaba una mayoría calificada, que eran 350 diputados y más. Y que además no estuvo muy lejos, ¿verdad? Creo que estuvo tan alejada. Creo que aquí lo que se perdió fue el asunto de lo que da origen a las cámaras, que es la discusión. El presidente defender su postura y la oposición decir por qué no. Y aquí creo que se politizó en un asunto, yo la mando y yo me resisto, entonces no se generó una discusión real para tratar de consensar, creo que se politizó. Y ahí volvemos a este punto, ¿no? A este supuesto que yo quiero remarcar, porque pues bueno, es la esencia de por qué estamos platicando, ¿no? Te hacen una pregunta a tus alumnos y yo también te la hago, ¿no? Oye, que nos vamos a volver como Venezuela, ¿no? Dice la gente. Platícanos por qué, o sea, pues prácticamente yo también lo veo claro, es imposible, ¿no? Sí, claro, digamos, tan solo por
el asunto de que nosotros tenemos un sistema electivo. Nuestros gobernantes los elegimos en elecciones de votos, se cuentan, tenemos organismos y demás. Y el caso de Venezuela no, allá es un sistema que, bueno, Hugo Chávez llega por un partido militar, un golpe de Estado, entonces hay varias situaciones que no convergemos nada. Claro. Solamente creo que es un discurso político para tratar de generar mala empatía con el presidente o con algunos grupos de izquierda, ¿no? Claro. Pero nada que ver, no creo que nuestro sistema está muy bien diferenciado. Y que a final de cuentas creo que nuestro sistema político ha logrado que al menos se intente hacer discusiones, y no solamente me refiero en la Cámara, en las calles. Creo que hoy en día vivimos un momento político histórico en el cual puedes hablar con el taxista y te puede platicar de política, cómo lo ves, puedes platicar con el dueño de un negocio, puedes platicar con un mismo político, obviamente, te puede hablar. Creo que estamos muy politizados hoy en día, pero yo te invitaba a esta plática por eso, porque muchas veces no entendemos cómo funciona la Cámara, ¿no? Exactamente, entonces lo que necesitamos es decir, bueno, ¿qué cambiamos de lo que está? Pero primero hay que entender lo que está para decir que no está funcionando. Y yo creo que precisamente el inicio de la representatividad a través de los diputados, sean pluris o sean de mayoría, lo importante es que se dé para el objetivo que se está dando, que se genere discusión, que efectivamente esas iniciativas sean en beneficio de los ciudadanos y que los ciudadanos también estén conscientes, pues, de que se lleven un proceso y que también sumen, claro, ¿no? Porque también la ciudadanía tiene que aportar, ¿no? Insisto, si hay necesidades y demás, que las hagan suyas y que presionen a las cámaras para que estas iniciativas pasen, pero que el beneficio sea un beneficio social. Perfecto. Y creo que al final esto ha generado beneficios parciales para grupos económicos, para grupos políticos y algunos pequeños ciudadanos que organizados logran presionar y generan reformas a veces que eran impensables, ¿no? Eran impensables que iban a pasar. Pues, maestro, te agradezco muchísimo que hayas estado platicando con nosotros. Yo quiero dejar abierta la plática a todos los que nos quieran comentar algo, decir, preguntarte, incluso directamente, entendiendo cómo funciona un poquito nuestra legislación mexicana y cómo se vota, porque creo que es muchas veces lo que nos queda en confusión, con poca claridad cómo funciona esto. Pues te agradezco mucho. No, al contrario, David, muchas gracias por la invitación y aquí estamos para servir. No, muchísimas gracias. Y amigos de Querétaro de Verdad, por favor, como lo hago de comentar con el maestro Francisco, lo que ustedes nos quieran comentar, dudas, preguntas, él es muy participativo, lo han visto en nuestros artículos y de alguna forma siempre va a estar con la disposición de contestarles. Y bueno, yo les pido que también sus comentarios, si no son preguntas, sus comentarios nos los pueden dejar en nuestro sitio web a través de queretodeverdad.mx. Que tengamos bonita tarde, hasta pronto.